Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Iglesia Geek, nuestro podcast. El día de hoy va a estar bien interesante. Estaremos hablando sobre un tema que nos compete a todos los cristianos, que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer, y es el tema del evangelismo. Si ya lo viste en el título y en la miniatura, sabes de lo que vamos a hablar. Pero vamos a hablar con una persona muy especial desde Puerto Rico. Tenemos un invitado de lujo, diría yo, que es el hermano Will Rodríguez, pero como es costumbre, que él mismo se presente, hermano, bienvenido, díganos en qué es lo que hace, qué es lo que trabaja, cuáles son sus gustos, en qué está relacionado usted con el evangelismo. Bueno, Leo, muchas gracias por la oportunidad que me brindas de estar con ustedes en este tiempo y pues a toda la audiencia le damos un saludo muy especial y caluroso desde Puerto Rico, aunque no estoy en Puerto Rico en los últimos tiempos porque desde enero me mudé para Estados Unidos, a donde están las oficinas centrales del Ministerio de Evangelismo Explosivo Internacional para una asignación de 4 años y ya mismo les hablo de eso, pero inicialmente, como bien dice mi hermano Leo, soy de Puerto Rico, mi nombre es Will Rodríguez, estoy casado desde hace, wow, ¿cuánto hace? Muchos años, 46 años y unos poquitos meses que vamos en eso con mi esposa Iraida López, mejor conocida como Tatita. No tenemos hijos físicos con nosotros, pero tenemos muchos hijos espirituales y ha sido una bendición que Dios nos ha dado. También pues estudié en la universidad, tengo dos grados en gerencia industrial y en computadoras. Luego, cuando Dios me salva y ya estoy yendo a la iglesia, también en la iglesia soy anciano de nuestra iglesia y para ser anciano pues tengo que estudiar unas cuantas cosas y tengo pues mi preparación de esa clase en un poquito de teología, un poquito de todo lo que tiene que ver con eso. Así que Dios me ha sido muy bueno. Pero desde hace 23 años y unos cuantos meses más, estamos trabajando con el ministerio precisamente que se llama Evangelismo Explosivo Internacional. Eh, Estuve trabajando los primeros 6 años en el Caribe, supervisando el área del Caribe, todas las islas del Caribe. Era interesante porque era como una mini Babel, porque habían 6 idiomas. Entonces yo salía de mi casa y a veces iba y había gente hablando creol y otros hablando español y otros hablando patuá y el otro hablando inglés y el otro hablando holandés o olvídate que aquel papiamento en Aruba, o sea que era una locura de lenguaje, pero claro, uno buscando el punto medio con el inglés, medio maltratado, pero se habla. Y entonces, pues Dios nos proveyó ese tiempo maravilloso de conocer gente maravillosa en todas esas islas del Caribe. Claro, yo soy parte de ese conglomerado. Ustedes saben que Puerto Rico es la más pequeña de las islas de las Antillas Mayores y la más grande de las Antillas Menores. Ese es el punto medio de Puerto Rico, aunque pertenecemos a las Antillas Mayores. Bueno, un poquito de geografía. Perfecto. Entonces, pues ahí trabajando con Evangelismo Explosivo, luego del Caribe, estuvimos trabajando 4 años con el Ministerio Hispano en Estados Unidos y ya para el año 2000, eso comenzó en el 2000. Para el año 2010, entonces comencé a trabajar como vicepresidente de Evangelismo Explosivo para América Latina, o sea, desde México hasta Chile, incluyendo Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Y desde inicios de este año, en enero, ahora estoy como vicepresidente global o senior para Evangelismo Explosivo Internacional en Desarrollo de Naciones. O sea, yo estoy trabajando con todos los vicepresidentes continentales de los 6 continentes que cubrimos. Ah, ok, o sea, en este último año ya lo ascendieron a otro puesto de servicio. Muchos dirían puesto de liderazgo, pero más que todo es un puesto de servicio al Señor. Pues mira, sí, le llamamos liderato de servicio porque nosotros estamos para facilitarle y hacerle, proveer que los vicepresidentes continentales puedan hacer su trabajo. Y el trabajo del vicepresidente continental es facilitarle el trabajo a los directores nacionales para que ellos puedan llevar a cabo su trabajo de desarrollar el Ministerio de Evangelismo Explosivo en cada uno de los países del mundo. Está bien, está bien, está bien. Bueno, bienvenido, hermano. Creo que sí, creo que sabe algo del tema de evangelismo, ¿no? Creo que por lo menos algo más que yo sabrá del tema y por eso lo invitamos. Algo muy importante como para comenzar es que durante el servicio y que hemos compartido con Evangelismo Explosivo en las iglesias, a veces encontramos el tema de la definición del evangelismo o de lo que es. Algunas personas hablan que si proclamación, otras hablan que solo el testimonio, otros hablan
de diferentes términos, por así decirlo, como que evangelismo es cumplir la gran comisión, es discipular, es proclamar, es alcanzar las naciones, es compartir el amor de Cristo, pero a veces eso es como un concepto que se ha manejado o se ha visto y a veces para las personas o para los cristianos comunes y corrientes es como un poco abstracto, porque entonces se puede llegar a entender incluso que si me pongo una gorra que dice Cristo te ama, ya estoy evangelizando, o una franela con un versículo, qué sé yo, Juan 3:16, estoy evangelizando, estoy alcanzando. Entonces, dentro de todos esos conceptos o ideas sobre la proclamación, el evangelismo, realmente cuál es el concepto real o cuál es el término real para la acción de presentar a Jesús a otras personas. Claro, básicamente el concepto correcto es evangelismo, que deriva de la palabra evangelio, o sea, buena nueva, buena noticia. Eso es lo que quiere decir evangelio. Y es una palabra que tanto del griego como del hebreo se deriva igual y del latín también. Entonces, ¿qué sucede? Que además de contar la vida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, cuenta específicamente qué él hizo por el ser humano. ¿Qué fue lo que él hizo para que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, vive una vida perfecta y luego termina muriendo en una cruz como morían los criminales? Y Claro. esa es la magia de lo que pasó. Y eso es lo que queremos llevarle a la gente, que conozca ese detalle. Porque una cosa yo creo que, Leo, es importante tener claro, o sea, que la Biblia no da margen a otra forma de salvación que no sea Jesús. Porque el mismo Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces tenemos un pasaje que es bien exclusivo, muy exclusivo. Claro. Y básicamente eso es lo que tenemos que llevarle a la gente. Por eso hay tanto misionero que ha muerto en el campo haciendo su trabajo, porque creemos que este es el único camino. Si hubiesen otros muchos caminos, como alguna gente dice, pues entonces no habría que hacer tanto trabajo, que cada cual crea lo que quiera y que pues ya está resuelto el problema, pero no es así. No es tan Bueno, sencillo como es eso. muy típico a veces escuchar a algunas personas que tienen más problemas con la iglesia que con Dios, pero suelen justificarse, digamos que con la iglesia, pero también con algunas cosas que Dios nos demanda, ¿no? Como por ejemplo santidad y eso, y muchas personas que tienen problemas con eso a veces dicen como que, bueno, yo creo a Dios a mi manera, a mi forma, y yo no creo en la iglesia, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro. Y lo que usted dice es importante, porque no es creer o no nos salva creer a nuestra manera, lo que nos salva es creer en Jesucristo tal cual como el Señor nos lo dice en la palabra. Y bueno, le hacía esa pregunta porque recién, digamos que en los últimos 50, 60 años, como que la iglesia se ha puesto de acuerdo en definir lo que es el evangelismo, porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero en el proceso de entender y de escudriñar también, o incluso de interpretar la Biblia, cualquiera puede venir y interpretarlo de diferentes formas y cuesta ponerse a veces de acuerdo. Ahora, ¿cuál cree usted que es o cuál sería su opinión? ¿Se siente que la palabra de Dios es clara sobre nuestra misión? Nosotros como cristianos, ¿cree que nos enrollamos de más con los términos? O algo por el estilo. Excelente pregunta, porque nosotros los seres humanos somos expertos dañando cosas y enredando las cosas. O sea, la palabra de Dios es sobre todo, bueno, hay muchas cosas en la palabra de Dios que no son fáciles de entender. Hay cosas que están un poquito complicadas, pero si hay algo claro en la palabra de Dios es lo que hizo Jesucristo por nosotros y el mandato a decirlo. Eso está, pero tan y tan claro. Y te voy a hacer un compendio de algunas cosas que hemos descubierto en la Biblia que nos ayudan a identificar esto. Por ejemplo, si nosotros miramos el primer mandato que Jesús le dio a los primeros discípulos, a los primeros que buscó, él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, refiriéndose a que desde que los rescató, desde que los reclutó, desde que los trajo a caminar con él, era con el propósito de ir y ganar personas para el Señor, o sea, ir y hablar de Jesucristo. Luego tenemos lo que sería lo que le llamamos la gran comisión. En la vida de Jesús pasa algo muy interesante porque durante toda su vida él dio muchísimas buenas enseñanzas, hizo muchos milagros, sanó personas, sacó demonios, hizo tantas maravillas, pero ese no era el propósito real o final de la venida de Jesús a este mundo. Es que él quería demostrar con esas señales, como dice el apóstol Juan en su evangelio, que eran señales para mostrar que era Dios el que estaba ahí, era Dios mismo. Y por eso hizo estas señales, porque nosotros podemos ver situaciones como en el estanque de Bethesda, donde había montones de enfermos y él sanó a uno, a uno.
porque lo que quería demostrar, aunque tenía la capacidad y el poder para salvarlos a todos, él solo quería demostrar que él era Dios. Entonces, eso es importante de conocer en estos milagros que Dios hizo. Entonces, cuando muere, pasa algo trascendental y único en la historia, y es que resucita. Y al resucitar cambia inclusive la historia porque todos sabemos que el calendario cambió. O sea, ¿cuánta parte del mundo no utiliza el calendario antes de Jesucristo y después de Jesucristo? Si no hubiera resucitado, este cambio no se hubiera dado. Entonces, al resucitar, nos muestra que lo que prometió, lo que se dijo desde el Antiguo Testamento, era una verdad. Pero esos 40 días, Leo, esos 40 días que él estuvo desde que resucitó hasta que ascendió a los cielos, él se dedicó prácticamente el 80% de lo que habló fue de evangelizar. Y es interesante porque otro pasaje que nos encontramos en Marcos y lo encontramos en otros que le llaman la gran comisión, que Jesús les dijo a los que estaban con él, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y entonces vuelve a usar la palabra evangelio. Cuéntenle la buena noticia de salvación a todo el mundo. Luego tenemos otro pasaje que es interesante porque le llamamos el último mandato de Jesús. Y el último mandato de Jesús fueron las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender a los cielos. Yo no sé si ustedes han visto alguna película de estas de misterio, que esté el hombre rico con un secreto y cuando está en la cama postrado, ya a punto de morir, llama a toda la familia para contarle el secreto, para decir, esto es lo más importante que queremos oír, esto es lo que quiero que sepan, que no se les olvide. Y eso fue lo que hizo Jesús, que antes de irse le dijo a sus discípulos y a todos los que estaban allí, que había un gran número de personas, les dijo que cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo recibiremos poder. Pero dice específicamente para qué es ese poder. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, que era donde estaban. En Judea, que era básicamente la región más grande. En Samaria, donde estaban los enemigos. Y hasta lo último de la tierra. Es interesante porque Él nos da un territorio sin límites. Pero antes leímos que fuéramos por todo el mundo y compartiéramos el evangelio a toda criatura. Bueno, pues ahí nos está diciendo. Entonces, el primer mandato, ven a mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. Y el último mandato es, no te apures, que cuando tú creas en mí, yo te voy a sellar con mi Espíritu Santo y vas a recibir poder para que seas mi testigo. ¿Y qué hace un testigo? Bueno, la definición de testigo es hablar de lo que has visto, oído y o experimentado. Y nosotros que conocemos a Jesucristo hemos experimentado su salvación. Y eso es lo que Él nos manda a contar.